Son las 8 de la mañana con 15 minutos, las 8:15 exactamente es el tiempo del centro de la República Mexicana. Está usted en las noticias de sábado, primera emisión de este sábado. Ya estamos a 16 de mayo del año 2020. Precisamente hablando y contextualizando una vez más el tema del coronavirus, usted sabe que uno de los renglones más afectados por esta y cualquier pandemia a nivel mundial es el tema laboral, es el tema de los empleos, las empresas, los trabajadores, los salarios, que si las empresas, las industrias quiebran, cierran, despiden trabajadores, en fin, todo un enjambre de problemas derivados por una situación de esta naturaleza, una situación sanitaria que rebota en prácticamente todas las actividades humanas. Para hablar precisamente en este contexto del tema laboral, me acompaña esta mañana en la vía telefónica de este servicio informativo Diego García Saucedo. Él es integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y socio director del despacho García Velázquez. Diego, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido al programa. Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Al contrario, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Diego. Pues ustedes, los abogados laborales, tienen enfrente en los próximos días, si no es que ya están recibiendo solicitudes, llamadas de orientación, de quejas, de asesorías por parte de muchos trabajadores, muchos empleados, que algunos todavía, los menos, todavía conservan el trabajo. Patrones conscientes y sensibles les están pagando sus salarios, quizás aunque sea la mitad, pero no los han abandonado. Pero otras empresas, otras compañías ya les dejaron de pagar, a otros ya ni la cara les dieron, ya los corrieron. Y por este tema se viene en los próximos meses un caudal de conflictos de tipo laboral. ¿Cómo están preparados ustedes para este panorama tan terrible que se nos avecina, Diego? Correcto, como tú bien lo dices, pues es un problema que está afectando mucho a ambas partes, ¿no? A los trabajadores, obviamente, en el sentido de que pues han visto, como tú bien dices, o reducido sus ingresos o incluso eliminados al terminar la relación de trabajo, ¿no? Y bueno, en el caso de las empresas, obviamente, sobre todo las que fueron denominadas como no esenciales, pues tuvieron que cerrar cortinas y esto obviamente está haciendo que no haya ingresos a la empresa y por lo tanto pues se vean orillados a disminuir en algún sentido los pagos, ¿no? Sí, precisamente ha habido, como bien lo dices, un caudal, una cascada de solicitud de asesoría de ambas partes. Se estima que pues va a haber una sobresaturación, un colapso de los tribunales laborales, en este caso todavía las juntas de conciliación, ya que, pues bueno, como la administración federal nunca lo quiso utilizar, ellos declararon una emergencia sanitaria, lo cual no coincide con una sola palabra con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, que es contingencia sanitaria, y es más la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, fueron muy puntuales en su definición, ¿no? En el sentido de que no era aplicable la figura de la contingencia sanitaria, por lo tanto los trabajadores no podían ser obviamente separados de su trabajo y no podía utilizar el patrón la figura de disminución al salario mínimo. Esto era lo que pues empresarios, abogados de empresa tratábamos de buscar, en el sentido de que al trabajador se le siguiera dando un salario, no perdiera su seguridad social y pues bueno, el patrón, el empresario, supiera bien a bien cuánto iba a pagar y fuera un apoyo en el sentido de las erogaciones, ya que no iba a tener producción, ¿no? Pero bueno, obviamente, como no hubo este tipo de apoyo, no hubo este tipo de declaratoria, pues las empresas han subsistido de lo que han podido y desgraciadamente sí ha habido pues muchas separaciones. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México dice que estima por lo menos un par de cientos de extras de demandas que están preparando para cuando vuelvan las juntas, ¿no? Así es. Diego García Saucedo, entonces, para tener un contexto muy claro, un panorama exactamente así, tan claro como el agua, si un trabajador es despedido
de manera injustificada, porque no es su culpa que haya venido la pandemia y las empresas o los negocios hayan cerrado. Eso es uno. El otro, aún no teniendo contrato y haber estado por honorarios o en el famosísimo outsourcing y todo esto, está en su derecho de reclamar sus salarios, su reinstalación y que se le haga en todo caso una liquidación o un finiquito de acuerdo a la ley. ¿Estamos bien? Sí, claro. De hecho, es puntual la postura de las autoridades. Por causa de la pandemia no puede ser separado ningún trabajador. O sea, eso es un hecho, no hay para dónde hacerse. De las figuras que me mencionas, todo va a depender precisamente de la calificación del Junta, en el sentido de que muchas veces se distrae en el sentido de quererse ahorrar otras cuestiones, sobre todo obligaciones, hacer un contrato de tipo profesional, como tú dices, cuando realmente es laboral. Eso le toca definirlo a la Junta, pero no importando si existe contrato o no, si se acreditan las condiciones, los requerimientos para que sea determinado como una relación de trabajo, tendrá derecho el trabajador a todo lo inherente, ¿no? En caso de una separación injustificada, pues el pago de sus indemnizaciones, de sus prestaciones, etcétera, etcétera. Incluso, independientemente si esto es de outsourcing, ¿no? Realmente a lo que se exhorta tanto a trabajadores como patrones es que busquen un punto medio en el sentido de que hagan una negociación que también permite la ley, que pudiera ser una disminución de las condiciones de trabajo sin llegar obviamente al salario mínimo, sin llegar a una rescisión del contrato, para que se continúe recibiendo un ingreso, se continúe disfrutando de las prestaciones de seguridad social, pero que bueno, la empresa también pueda subsistir y en el momento que vuelva a abrir, pues todo regrese a lo más normal posible, ¿no? Así es. Diego, ustedes como abogados laborales han hecho un cálculo muy somero, quizás distante o diferente a lo que ha ido informando el gobierno federal, los gobiernos estatales, el gobierno de la Ciudad de México en cuanto a cuántos problemas de esta naturaleza o cuántos despedidos o cuánta gente que se va a quedar sin empleo en los próximos meses, que estamos a unas semanas de, digamos, entre comillas, superar este tema de la pandemia? Sí, realmente, bueno, de lo personal no coincido mucho con la cifra que dio el gobierno federal hace poco. Me parece que superaba ligeramente el 500,000 de empleos perdidos, pero yo estimaría que sería mínimo el doble, o sea, de 1,000,000 de empleos perdidos a nivel nacional. Caramba, es una cantidad terrible en tan poquito tiempo, derivado de un problema que nos agarró pues a todo el mundo por sorpresa. No estábamos, ni hubiéramos estado, aunque nos hubieran avisado, preparados para enfrentarlo, pero bueno. Vamos a seguir, por supuesto, Diego, en contacto contigo en los próximos días para ver cómo se va desarrollando todo este conflicto laboral que se viene encima y, por supuesto, tener de tu parte la asesoría para las personas que así lo requieran. ¿Dónde te localizan, Diego? ¿Dónde te llaman por algún problema? Claro que sí, Antonio, estamos a tus órdenes. Mira, estamos en redes sociales, Facebook y Twitter como García Velázquez Abogados, y en la red como www.garciavelazquezabogados.com. Muchísimas gracias. Diego García Saucedo, abogado laboral, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Gracias, Diego, gracias. Un abrazo, buenos días, cuídate. Ustedes, buen día. Muchas gracias.